unos esquemas mentales para poder operar en un mundo en el cual no podemos lidiar con todo el bombardeo de conocimiento, con toda la complejidad. Esto es algo, de nuevo, insólito, es una situación insólita para el ser humano. El cerebro evolucionó como un órgano muy capaz de formar simulacros, de simular la realidad y de poder analizar cuál es el mejor acción que tomar, cuál es la mejor decisión basado en ese simulacro. Sin embargo, con la complejidad de hoy en día, pues el cerebro, tal como y las herramientas que tenemos, no nos permiten ese tipo de simulacros. Hay muchas preguntas que uno se podría hacer, las cuales en realidad no hay forma de medir las respuestas. Y eso es peligroso. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las mejores acciones que tomar, cuáles son las mejores decisiones, cuando ni siquiera sabemos cómo organizar los datos, la información, el conocimiento, distinguir todo esto del ruido, etc.? Muy difícil, muy peligroso. Pero vemos una cosa, que hay un riesgo tremendo de no estar enterados de cómo funciona el mundo, de no estar al tanto. Y brevemente se puede resumir así. Un pueblo ignorante es fácil de engañar, fácil de manipular, fácil de someter, fácil de excluir. Y de ahí el problema. Sin participación no puede haber la posibilidad de representación, de que nuestros intereses sean oídos. El pueblo desentendido también se desentiende de su libertad. Entonces, no importa lo sofisticada que sean las reglas políticas que gobiernan un país, si uno no sabe, no conoce las reglas, no sabe cómo emplear las reglas, no sabe cómo tomar decisiones, no tiene un entendimiento del tablero, mucho menos de las reglas del juego, pues no puede participar, no puede ser oído. Entonces su voz se calla, se acalla. Muy importante tener esto en cuenta. Entonces, sin cierta información y sin cierto conocimiento apropiado, estamos francamente perdidos. El mundo es absurdo. ¿Okay? El mundo es absurdo, y es absurdo porque los seres humanos son absurdos. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuántas personas nos siguen fumando a pesar de saber que el tabaco es dañino? ¿Cuántas personas nos siguen comiendo, inyectándose lo que no deben, comiendo lo que no deben, inhalando lo que no deben, etcétera, etcétera, a pesar de sufrir en carne propia las consecuencias? ¿Okay? No es difícil encontrar muestras, evidencias de lo absurdo que es el ser humano. Una parte, somos capaces de tremendos fenómenos creativos, avances tecnológicos, capaces de llevar otros seres humanos y otros seres no humanos a la luna y más allá, y sin embargo no podemos controlar nuestras propias adicciones. Hay una gran contrariedad en esas realidades. Entonces, uno cabe preguntarse si el mundo está loco o si simplemente no lo entendemos. Y esa es una buena pregunta. La respuesta es que sí, el mundo está loco y no lo entendemos. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer cómo podemos entender la locura del mundo? Y gran parte de este curso, este programa, tiene que ver con, esencialmente, entendernos a nosotros mismos. ¿Okay? Porque tanto el mundo actual, como el mundo que hemos formado y tal como opera ese mundo, ¿okay?, son el resultado de la naturaleza humana. Entonces, esencialmente, para entender cuestiones políticas, sociales, económicas, científicas, militares, etcétera, 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 hace falta tener un entendimiento
de la naturaleza humana, y estudiándolo teniendo esa perspectiva presente, vamos a aprender mucho de nosotros mismos al aprender acerca de estos temas de la actualidad. Entonces, uno de nuestros objetivos es ofrecer al alumno las herramientas para formular un buen paradigma estratégico, y vamos a entender más adelante en qué consiste eso, para el manejo de la complejidad, ya sea temática o numérica, actual, y aumentar así su entendimiento, y con su entendimiento su potencial de participación en los temas actuales de los frentes del mundo. La idea es no simplemente de divertirnos, entretenernos con entender cómo están las cosas, sino de tomar cartas en el asunto. El mundo, vamos a ver que es un sistema retroalimentador. ¿Por qué es un sistema retroalimentador? Es un sistema retroalimentador porque es ambos causa y efecto de sí mismo. Es causa porque resulta ser el propio ambiente que forja e impulsa voluntades e identidades a todos los niveles. Nadie es capaz de ser el producto de sus circunstancias. Es efecto porque es el mero resultado de voluntades e identidades. Ninguna sociedad es capaz de ser el producto de las acciones, reacciones e interacciones de sus miembros. Entonces tenemos esa interacción, lo que en inglés se llama biofeedback, retroalimentación. Los personajes, los individuos, los ciudadanos son pues el resultado del ambiente, cómo les ha afectado el ambiente, y sin embargo el ambiente es una manifestación de los miembros de la sociedad. Por eso, por ejemplo, es tan interesante estudiar el aspecto, la temática de grandes identidades, porque ahí vemos cómo diferentes aspectos, contextos o variables contextuales de un personaje y cómo respondió ese individuo a todo ese contexto, cuál es el resultado. El resultado en el aspecto de que se alzó por encima de los demás y cambió el contexto en el cual se hallaba. Entonces es muy interesante porque precisamente en grandes identidades vemos el nexo de esa interacción, el mundo como causa y el mundo como efecto. Precisamos del valor para encararnos con los hechos y aceptar la realidad, aceptar la verdad. ¿Okay? Parte de lo que van a encontrar en este curso es a sí mismos. Van a ver que son el reflejo, el resultado de esquemas, de creencias, de perspectivas, y muchas de esas creencias, esos esquemas, esas perspectivas van a ser retadas, van a ser desafiadas, van a ser derrumbadas, pisoteadas. Entonces hay que ir donde están los hechos, y estar dispuestos a crecer con el conocimiento, con las nuevas experiencias. Este programa es de por sí dinámico e interdisciplinario. En muchas disciplinas van a estar reflejadas en el transcurso de nuestros estudios. Y vamos a ver, entre otras cosas, que muchas de las ideologías sociales, económicas, políticas, etcétera, que se manifiestan en el mundo actual, que constituyen los frentes para los cuales hay que aplicar nuestra inteligencia para entender muchas de esas ideologías, encuentran sus orígenes en el siglo XVIII e incluso siglo XIX, siglo XVIII. Vamos a ver cómo se manifiestan todavía. Entonces, cuando hablamos de temas de actualidad, en realidad estamos hablando de pues un espacio flexible de tiempo, que últimos 50, 60 años tal vez. Lo que queremos hacer es crear un mindfulness del mundo, ¿okay? Mindfulness de nuestro entorno, con mindfulness una conciencia, es decir, estar presentes, estar conscientes del mundo, de lo que sucede a nuestro alrededor. Es como la persona que, por ejemplo, tiene experiencia de salir al bosque, salir a la naturaleza, pero no entiende de